las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, un programa radial cristiano de enseñanza de las Escrituras. Está con ustedes Ruby Sáez para hacer los comentarios sobre las enseñanzas. Y también me acompaña Laura Sáez en los controles radiales. Y a mi lado también Benjita. Benjamín Sáez. ¿Quiere hablar, Benjita? ¿Quiere saludar? Hola. Como siempre estoy en la mesa. Nunca he estado en los controles radiales. Y casi nunca me acompañan ni el Esteban ni el Álvaro acá en la mesa. Hoy día vamos a hablar un tema sobre lo bueno y lo malo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre aborrecedores de lo bueno. Esto quiere decir las personas que están en contra de las cosas buenas de Dios, de lo bueno. Que no aman lo bueno. Que no aman lo bueno, justamente. Estamos en la serie que se llama Asediados por el pecado. Y hoy día vamos a hacer siempre. Sí, y hoy día vamos a hacer el capítulo 25 de esta serie que se llama Aborrecedores de lo bueno. Bueno, hermanos, el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Hemos pasado de lo pagano a lo cristiano, pero de una manera media errada. Hemos ido mezclando el cristianismo con el paganismo y muchos cristianos incluso nunca leen las Escrituras, y como no leen las Escrituras, entonces no tienen idea lo que realmente es bueno o es malo. Un día conversaba con un hermano de una iglesia católica y decía que él en su iglesia católica jamás le habían instruido con la Biblia. Les hablaban cosas, pero a él no le hacían clases bíblicas de ningún tipo. Hemos ido cambiando el cristianismo e incluso ya ahora están apareciendo los Halloween cristianos, imagínate. Los cristianos tratando de celebrar la fiesta de brujas de Halloween y dándole un matiz cristiano. Eso ya está sucediendo. Están apareciendo también en el mercado unos naipes, la gente, imagínate, para jugar a los naipes, pero se llaman naipes cristianos, para así un poco asemejar lo malo a lo bueno y darle un tinte bueno. Así que no se alarme, hermanos, si de repente hay hermanos cristianos que aceptan y están de acuerdo con el aborto y recomiendan a sus hijas o incluso a sus amigas hacerse un aborto. Esto es raro ya lo que está pasando. Hay muchos cristianos que están viviendo en pareja, que no se casan, que conviven y sin embargo, porque diezman, por ejemplo, toman cargos importantes en la iglesia. ¿Sí, dime, Benjita? ¿Qué es el aborto? El aborto es cuando se mata a un bebé antes que nazca, cuando está dentro de la guatita de la mamá, se muere el bebé o se muere por muerte espontánea, natural, o porque se le hace algo malo a la mamá para que el bebé que está dentro muera. Y en Chile hay una ley actualmente en proceso y en otros países, la mayoría de los países, se acepta que las mujeres se hagan un aborto y se considera bueno que la mujer, por ejemplo, elija sobre su cuerpo y elija lo que quiere y lo que no quiere. Y, por ejemplo, si decide o no decide ser madre. Y eso se considera bueno, imagínate. Con razón, el año pasado o el año antepasado parece que tú andabas viendo unos videos de una persona que tenía como un bebé de juguete y le mostraba como a una pantalla. Ah, sí, eran unos videos que estaba haciendo. Me tocó ir a una iglesia que me invitaron a hablar sobre el aborto. Eso fue el año pasado. Sí, fue en Chillán. Sí.
Bueno, hermanos, vamos a ir a un audio que lo saqué de internet. Habla un poquito, una introducción al tema de aborrecedores de lo bueno. Hace poco, en una iglesia de un estado del interior de la República, me decían, pues aquí ya estamos celebrando el Halloween cristiano. Pues como todo mundo lo hace, buscamos una alternativa para que también los hermanos lo hagan y se edifiquen. ¿Qué se está haciendo? Importar una práctica pagana y cristianizarla. Es exactamente lo mismo. Y el error de mucha gente es que cosas paganas se importan y se hacen cristianas. Y Dios no nos dice, pues haz cristiano lo que era malo. No, porque entonces caeríamos en lo que dice la Escritura. A lo malo se le llama bueno. Mire, el hecho de que en México, como todos lo sabemos, y en muchas naciones del mundo, dado los pactos que se han hecho en la Organización de las Naciones Unidas, se esté legislando y se diga que 2 hombres o 2 mujeres se pueden casar y reconocerse como matrimonio y adoptar un hijo, la mayoría dice que está bien. ¿Eso lo hace bueno? No. ¿Se da cuenta por qué entonces la vida no consiste en cuestión de democracia? ¿Quién vota que sea bueno o si la mayoría dice que está bien? Aquí es cuestión, o hacemos lo que Dios dice, o no estamos haciéndonos tontos. Y la vida cristiana se convierte simplemente en una mera religión. Le pongo otro ejemplo. Imagínese una persona, y esto fue real, adicto al juego de cartas. Un mal hábito. Llámese como se llama el juego de cartas. Porque hay muchos juegos de cartas. Y de repente dice, pues como no puedo acabar con este mal hábito, voy a inventar las cartas cristianas. Sí, cómo no. Y ahora tiene a mucha gente jugando cartas cristianas. Por internet, seguramente a mucha gente le llegó. Por el Facebook llegó la invitación a un antro cristiano. ¿Usted cree eso? Si la palabra antro nos habla de un lugar de perdición, ¿cómo somos a veces tan absurdos que a lo malo le queremos llamar bueno y entonces le anteponemos la palabra cristiano? Porque al rato sí puede haber cigarros cristianos y tontería y media. Gente que no puede acabar con el mal hábito, el pecado de la pornografía. ¿Sabía usted que en Suecia anunció una organización religiosa, están produciendo pornografía cristiana? Ese es el tipo de aberraciones al que se está llegando. Porque no hemos tomado en serio la vida cristiana, es decir, consiste en cambiar radicalmente. Dejar a un lado el pecado, pero muchas veces decimos, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Pero cuando revisamos los hábitos, las prácticas y las costumbres diarias, descubrimos que tenemos mucho que cambiar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 91 de Escudriñando las Escrituras. Estamos en la serie Asediados por el Pecado y vamos ya en la serie, en el capítulo 25, con el tema de hoy, Aborrecedores de lo bueno. Ahora sería importante de ver qué es lo bueno. Después de haber escuchado esta introducción, en donde hay muchas cosas que se le está llamando bueno, que los cristianos estamos llamando bueno, y que claramente son situaciones que aborrece Dios, como es la homosexualidad, como es el aborto, como es mezclar lo pagano, incluso adoración a Satanás, mezclado con matices cristianos, para tratar de que todo finalmente calce, para finalmente todo esto calce dentro de lo que es cristianismo. Lo bueno
bueno es un adjetivo, hermanos, que se emplea para referirse a algo en lo que se reconoce un valor positivo. Un valor positivo, eso es lo que dice el diccionario. Lo bueno podrá ser entonces cuando actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto me refiero, o que tiene inclinación natural para hacer el bien. Todo ser humano guarda en lo más profundo de su ser, como ser humano, el deseo invencible de ser bueno y de hacer lo bueno, a pesar de que seamos muy poco educados o muy primitivos o muy educados en todo sentido, siempre hay un deseo íntimo de querer hacer lo bueno, aunque finalmente terminamos muchas veces haciendo lo malo. Ahora, ¿quién puso eso en el hombre, de querer hacer lo bueno? Bueno, sabemos que eso fue Dios, que es el único que es bueno. Él fue quien nos otorgó la vida y la capacidad de darnos cuenta de lo que básicamente es bueno o malo. Ahora, ese conocimiento es claro ahí en Génesis. Ese conocimiento del bien y del mal surge en forma evidente cuando Adán y Eva pecan, desobedeciendo la orden de Dios y comiendo del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. La versión NBI dice en Génesis 2, del 16 al 17, y le dio este mandato, el Señor, les dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, pues el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa fue la orden dada por Dios. No meterse con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vivir en esa inocencia que Dios les había dado a Adán y Eva. Pero ellos desobedecieron, no hicieron caso a Dios y sí hicieron caso al tentador, a Satanás, quien los instó a que comieran que comieran del fruto del árbol prohibido. Y cuando ocurrió eso, inmediatamente sucedió que entró en ellos el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que estaban desnudos. Y también sintieron vergüenza ante Dios y se escondieron de Dios. La versión NBI en Génesis 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así que, hermanos, después de aquel penoso evento que hemos relatado, que conocemos mucho, tenemos todos una especie de instinto para descubrir el bien y ver lo malo que son nuestros actos, aunque no siempre es así. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo la linda, que es perfecto lo que estamos haciendo, que las decisiones que estás tomando son correctas, que estás actuando de la manera correcta, que estás eligiendo a las personas correctas, pero estás haciendo lo malo, estás siendo desobediente, no estás escuchando la voz de tu conciencia o la voz de Dios que de algún modo te está hablando. No estás poniendo atención en la palabra de Dios que te está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. En la práctica muchas veces se nos plantea un problema. ¿Qué es lo bueno? ¿Es bueno que yo haga tal o cual cosa? La respuesta no siempre, hermano, es inmediata y segura. Muchas veces estamos confundidos. Muchas veces no sabemos qué es lo correcto. A veces nos está pasando incluso algo mal y a veces estamos orando para que eso mal que nos está pasando deje de pasar. Y a veces es voluntad de Dios que tengamos que pasar por ese trago amargo para nuestra maduración, nuestro crecimiento, y en el fondo estamos orando y pidiéndole a Dios en forma natural, estamos pidiendo que se nos vaya lo malo que está pasando, pero en el fondo nos estamos oponiendo a Dios, a que realmente más adelante, como nosotros no sabemos los planes de Dios, ocurra lo bueno que Dios quiere que ocurra en nosotros, pero que hasta ese punto de nuestra vida muchas veces representa algo malo. La respuesta entonces no siempre es inmediata y segura. A veces se requiere meditar mucho el asunto antes de concluir qué es bueno y qué es malo, qué es lo que nos parece correcto.
Y en el resultado de estos asuntos muchas veces fallamos y hacemos finalmente lo que era malo. Error que podemos advertir rápidamente o incluso después de muchos años venimos a darnos cuenta del error que cometimos. Y hay muchos que mueren, que bajan al sepulcro sin tener la menor idea que fallaron, que se equivocaron gravemente. El hombre, un poco para evitar el conocimiento de la palabra de Dios, para no basarse en la palabra de Dios como el libro más importante o el conocimiento más importante, en cierto modo inventó la ética como una ciencia para poder discernir lo bueno y lo malo, qué es lo ético y lo que no es ético. Un poco, como decía, para sacar las instrucciones divinas como la base de todo lo referente a lo bueno y lo malo, y manipularlo. La ética manipula de acuerdo a las distintas épocas, pensamientos, a los distintos políticos, a las distintas culturas, a los distintos pueblos, y va manipulando lo que es bueno y lo que es malo. Lo va acomodando muchas veces. Pero la palabra de Dios, sabemos, en muchos aspectos es rígida y no cambia. Ahora, hay otros aspectos de la palabra de Dios que también son de acuerdo a cada cultura, que hay que irlo ahí viendo el contexto para poder ir entendiendo qué es lo que se quiso decir. Hay cuestiones, por ejemplo, que no comprendemos. Por ejemplo, cuando Pablo dice que él no permite que hablen las mujeres en una congregación. Y si nosotros le tapamos la boca a las mujeres en la congregación y no la dejamos hablar y no dejamos que hagan nada, hoy en día, más de la mitad de la iglesia quedaría inactiva. Muchas de las iglesias se mueven principalmente porque las mujeres sabemos que son las más fieles o las mejores servidoras en las diferentes congregaciones. Ahora, ¿en qué contexto, por ejemplo, Pablo dijo eso de que era bueno que la mujer callara en una congregación? No lo sabemos. Hay muchas versiones, muchas opiniones al respecto. Se ha hablado mucho, mucha agua ha corrido bajo el puente para poder explicar por qué Pablo encontró que eso era bueno. Pero también está muy claro que el matrimonio es hombre y mujer, que la homosexualidad, por ejemplo, no es algo bueno, que el alcoholismo no es algo bueno, que el robar no es algo bueno, que el engañar no es algo bueno. En todos los pueblos, aún las tribus africanas sin acceso a la educación, se adora a algo superior. Se tiene noción de lo bueno y lo malo. Y hay leyes que buscan hacer justicia, aunque no necesariamente son espirituales o cristianas. Aún en las tribus más primitivas, ellos adoran algo, a veces adoran un árbol, adoran la luna, adoran el sol, adoran la naturaleza, la madre naturaleza, cosas así. Porque saben que hay algo superior a ellos. Están equivocados, han errado en el blanco, han pecado. Pecado significa, acuérdense, significa errar en el blanco. Eso significa pecado. Entonces, cuando nosotros erramos en el blanco, pecamos contra Dios. Jesucristo señala que hay uno solo bueno y ese es Dios. O sea, ni yo soy bueno como Dios quiere, ni usted es tan bueno como Dios quiere. Siempre quedamos en deuda frente a Dios. Por eso todos necesitamos un redentor. No hay nadie que sea tan bueno como Dios. Mateo 19:17 dijo Jesucristo: ¿por qué me llamas bueno? Le dijo a un hombre que mantenía una conversación con él, porque el hombre le dijo que él era bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, le dijo Jesucristo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Claro, porque si obedecemos a Dios en el fondo, estaremos haciendo lo que se llama bueno. Él ha sido bueno contigo cuando le has necesitado, ¿verdad, Laura? Cuando tú le has necesitado, Él ha sido bueno contigo en todo momento. También, Benjita, cuando tú de algún modo has necesitado a Dios y todos los días le necesitas, todos los días, desde suplir la necesidad de comer, desde suplir el deseo de dormir, el calor, el frío, el soportar un u otro inconveniente,
estás necesitando a Dios. Él ha sido bueno con nosotros, porque Él es el único que es bueno, solo Dios. A veces nos da la impresión que parece que Dios no nos escuchara o que Dios está demasiado lejos de nosotros, porque estamos enfocados en ese problema, pero no damos cuenta que Dios nos está dando la vida, que Dios nos está permitiendo respirar tranquilamente, o que Dios está haciendo latir nuestro corazón las veces necesarias, las 24 horas del día, o que Dios nos está dando el abrigo, nos está dando el sustento. Un día yo conversaba con un vagabundo al cual fui con una hija a darle un cafecito al centro de Concepción de la ciudad, y nos maravillábamos como él alababa a Dios y decía: Dios es bueno porque Dios me da esto, Dios me da esto otro. Y él valoraba lo simple, lo que muchas veces nosotros nos pasa por alto. Él decía: tengo un lugarcito donde dormir en la noche, y valoraba eso. Y nosotros estamos en presencia de un hombre de la calle, un vagabundo, alguien que está separado de su familia, que está en otra familia, en la familia de la calle, que es otro submundo que hay ahí. Y ahí muchas veces el que más sale beneficiado no es él el que se toma el cafecito y el sándwich, sino es uno, el cristiano, que debe aprender mucho de lo simple, del que a lo mejor es considerado el despreciado o el miserable de la sociedad. Y esos hombres muchas veces nos abren los ojos de que tenemos un Dios bueno. Cuando alguien de la calle te dice: yo tengo un Dios que es bueno conmigo, porque me dijo: hoy día he almorzado ya 2 veces. Y estaba contento porque había comido 2 veces. Eran como las 11 de la noche, me acuerdo. Y había comido como 2 veces, así que me dijo: no tengo tanta hambre, así que voy a guardar esto para mañana. Me dijo uno. Y a veces nosotros pensamos que Dios es malo porque tenemos algún lío, algún problema de salud, o algún problema familiar, etcétera, o personal, y porque sentimos que Dios no nos responde instantáneamente, ya lo tachamos de un Dios sordo, un Dios que no ve, un Dios que no escucha, un Dios que es malo. Él ha sido bueno, hermano. Él ha sido bueno contigo. Desde que estabas ahí en el vientre de tu madre, que te permitió nacer, que te permitió ver esta luz y escuchar, entender un idioma. Jesucristo, Dios, sí que ha sido bueno contigo cuando vino ahí a la cruz del Calvario a tomar tu lugar para que tú alcanzaras salvación, redención y tengas la posibilidad de llegar a la vida eterna con el Padre. Él ha sido bueno contigo en las buenas y en las malas. Él, el Padre, te sustenta tu vida. Él sana incluso las heridas más profundas de tu corazón. Sáname, no quiero ser el mismo, confiando en mis caminos, viviendo en la tristeza y el dolor. Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz. Tu perdón y en ti, Dios, descansar. Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. El Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor. Aunque
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema aborrecedores de lo bueno. Entonces, cuando hablamos de aborrecer lo bueno, estamos hablando de aborrecer a Dios. Somos de lo que habla ahí Romanos capítulo 1, cuando dice que en los últimos tiempos habrán también personas que abandonarán a Dios. Y habla ahí en Romanos capítulo 1 de los que han dejado a Dios y Dios los ha entregado a sus propias pasiones, a cada uno a sus propias pasiones. Y dentro de las características de los hombres que han dejado a Dios están los aborrecedores de Dios. Los aborrecedores de lo bueno, en cierto modo, son aborrecedores de Dios, porque Dios es el único bueno. Cuando alguien aborrece lo bueno, lo que Dios ha establecido como bueno, está aborreciendo la palabra de Dios, está aborreciendo el pensamiento de Dios, está aborreciendo lo que Dios ha establecido, está aborreciendo a Dios. Alguien dice, no, pero yo, en realidad, yo respeto a Dios, yo temo a Dios, pero ¿qué tiene que tenga otra pareja aparte de mi cónyuge? Si con mi cónyuge no me llevo tan bien y hace tiempo ya están mal las cosas y bueno, hay que desahogarse por otro lado, una cosa así. No, no puede haber alguien que diga que ama a Dios, que tiene temor de Dios, pero a su vez aborrece lo bueno que es un matrimonio como el que Dios ha establecido, con las características de amor de ahí de 1 Corintios capítulo 13, que son tremendamente valiosas y difíciles de seguir si no es bajo la dirección de Dios. Aborrecer lo bueno es desaprobar a Dios y las instrucciones reveladas en su palabra, entonces, como lo que dice Dios, lo que es bueno. Recuerden que cuando Dios creó ahí en el Génesis, decía repetidamente que era bueno lo que había hecho, y bueno en gran manera. Lo único que no encontró Dios en el Génesis que no era bueno era que el hombre estuviera solo, y por eso le hizo a Eva, una maravillosa mujer, para que acompañara al hombre. Pero el resto de la creación de Dios, en todo momento Dios dice que era bueno lo que él había hecho. Dios es bueno y corrige al que ama, y nos corrige con su palabra. Él desea estar con nosotros y vivir eternamente con nosotros, y ha provisto un camino de salvación que es Cristo. Y también nos quiere educar. No es la idea que nosotros lleguemos como unos animalitos ahí que no saben hacer absolutamente nada, no tienen ni idea de lo que es bueno, lo que es malo, y que un día estén glorificados al lado del Señor y no tengan idea de lo que es bueno y lo que es malo, y tampoco quieran hacerlo, estén dispuestos a hacerlo. Es por eso que los cristianos acá en esta tierra, en este mundo, debemos aprender desde ya a corregir nuestros errores, que cometemos a diario, hermano. Usted los comete, yo también los cometo a diario. Pero lo importante es que cada día esos errores vayan siendo superados y nos parezcamos un poco más, cada día que pasa, nos parezcamos un poco más a la figura que representa a Jesucristo. Dios ha determinado, según su soberanía, lo que es bueno y lo que es malo. Nos parezca adecuado, nos parezca entretenido, nos parezca aburrido, pero Dios lo ha determinado según su soberanía para una mejor comunión entre todos y con Él, que es santo, santo y santo, y es justo, y que no admite pecado. Si nosotros tenemos por objetivo eternamente vivir con Dios, tenemos que meternos en nuestras cabezas que vamos a llegar a un lugar de pureza y de perfecta bondad, donde no existe el mal. Entonces debemos empezar acá a hacerle la guerra al mal y sacar el mal de nuestras vidas, sacar lo malo de nuestras vidas. No aborreciendo lo bueno, sino aborreciendo lo malo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No tiene idea de qué está hablando, en el fondo, dice el apóstol Juan.
Vivimos, de verdad, hermano, en un mundo difícil, cada día más difícil, con leyes cada día más difíciles, con gobiernos cada día más difíciles, que nos han alejado de Dios, que han sacado la educación religiosa de los colegios, que han sacado a Dios de los colegios, que nos enseñan cuestiones erradas, falsas, que nos hablan de que la creación es errada, que el mundo se creó a sí mismo en millones de años. Vivimos en un mundo, hermano, asediados por el pecado desde la cabeza de los gobernantes hacia abajo, en una sociedad que idolatra el relativismo moral. Esto puede ser bueno, puede ser malo, puede que sea así, que puede que sea así, y que idolatra el humanismo. No, el hombre es el más importante, el hombre está por sobre Dios, todo gira en torno al hombre, donde en un mundo donde no se establecen verdades absolutas que definan, por ejemplo, claramente un patrón de comportamiento de lo bueno, y cuyo resultado solo puede conducirnos finalmente a las tinieblas, donde no hay verdades absolutas de lo bueno, donde la moral es relativa, donde las cosas de Dios son relativas, donde el hombre es más importante que Dios. Eso nos conduce solamente a las tinieblas. Así como también hoy día hay iglesias también que están siendo conducidas a las tinieblas cuando el decreto de la iglesia es más importante, lo que dijo el líder es más importante que lo que se estableció en la palabra de Dios ya sólidamente, donde lo que está hablando el predicador de turno, el maestro falso o el profeta falso es más importante que lo que dice la palabra de Dios, aun cuando está en contraposición a ella. Hoy hemos cambiado, hermano, la luz por las tinieblas y las tinieblas por la luz. La verdad por la mentira, y hemos cambiado la mentira por la verdad. A lo amargo le llamamos dulce y a lo dulce lo cambiamos por lo amargo. Isaías ya lo dijo 700 años antes de Cristo. Hace 2700 años el profeta Isaías dijo estas palabras, inspirado por el Espíritu de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Están de moda, hermano, eufemismos o expresiones, me refiero, populares, como por ejemplo, derecho a decidir de la mujer como algo bueno. ¿Para qué? Para considerar al aborto como un derecho de la mujer, como algo bueno que haya que proteger la libertad de la mujer por sobre la vida de un ser humano que está por nacer. Esas expresiones populares como ese eufemismo de decir derecho a decidir de la mujer para encubrir un asesinato. O por ejemplo, parejas de hecho o en convivencia. ¿Para qué? Para encubrir lo malo que es la fornicación. No, si nosotros estamos conviviendo, estoy con mi pareja viviendo. Eso se llama fornicación, hermano. Estás fornicando. Si no estás casado, estás fornicando. Estás encubriendo un pecado malo, abominable ante los ojos de Dios, como es la fornicación, con una palabra acomodada. Con mi pareja, vivo con mi pareja. Estoy en una convivencia de pareja. Estamos conviviendo de hecho. Estamos encubriendo el pecado de la fornicación. Hay otro eufemismo, una expresión popular, por ejemplo, el derecho a rehacer mi vida, que dicen algunas personas. ¿He escuchado eso? Yo debo rehacer mi vida. El derecho que dicen a rehacer mi vida, que dicen los casados o los divorciados, para ocultar el adulterio. Casados separados o divorciados, legal o no legalmente, da lo mismo. Frente a la palabra de Dios, un divorciado que se vuelve a casar con otra persona o que tiene otra pareja con la cual fornica, tiene relaciones sexuales, se llama adulterio, según la palabra de Dios. Así de simple. Estamos aborreciendo lo bueno que estableció Dios, matrimonio para toda la vida.
Y si tienen que separarse, se separan, pero cada uno se queda solo. Estamos aborreciendo lo bueno de la palabra y estamos cambiándolo por expresión popular o por un eufemismo, de tal manera que se ve bonito. Ah, no, es que estoy rehaciendo mi vida. Otro eufemismo, la libertad de expresión, que se habla, por ejemplo, en la prensa, que haya libertad de expresión. ¿Para qué? Para esconder, por ejemplo, calumnias públicas, donde alguien puede calumniar a otro, pero no. Como hay libertad de expresión, entonces la calumnia pública puede ser llevada a cabo. Soy libre de expresarme y decir cada grosería, cada palabra soez. Soy libre de expresarme. El otro día leía un diario, ¿cómo que se llama ese? Que habla pura grosería. El The Clinic, ¿sí? Que es asqueroso, soez, chabacano, ¿entiendes? Y la gente lo compra, cristianos lo compran y lo tienen. Y se ríen y se burlan. Libertad de expresión, dicen. Pero finalmente, tú abres el periódico y tiene calumnias. ¿Y Dios acaso nos ha llamado a los cristianos a injuriar a otros? ¿A blasfemar sobre otros? Libertad de expresión se le llama para calumniar a Dios y blasfemar contra Dios. Próximamente haremos un programa, hermanos, sobre la blasfemia. En los colegios, hermanos, en las universidades, se aborrece lo bueno de que enseña la palabra de Dios ahí en el Génesis con respecto a la verdad que es que Dios creó el universo y creó todos los seres vivientes y creó la vida y todas las cosas que hay. Pero se habla de el Big Bang y la evolución que nadie ha visto ni comprobado y que le ponen millones, igual que poner billetes, le ponen millones de años. ¿Para qué? Para descartar la creación y hacer dudar la existencia de Dios. Y hacer dudar de los primeros 11 capítulos del Génesis, donde se establece claramente ahí la culpa del pecado. Y también se establece el protoevangelio, donde va a venir el hijo de la mujer que va a herir en la cabeza al hijo de la serpiente, al descendiente de la serpiente. Quieren hacernos dudar, hermanos, de la salvación de Cristo, de lo bueno que es Dios. Estamos, hermanos, en un mundo malo, un mundo lleno de vicios y placeres que terminan destruyendo lo bueno. Y la mayoría de la gente ama este mundo malo y se mete en esta vorágine y vive este mundo malo y hace las cosas malas que están en el mundo en el día a día y las hace porque el de al lado también las hace. Y dice, ¿por qué no lo voy a hacer yo si el otro lo hace? Y no le pasa nada. Y así los cristianos terminan guardándose en sus bolsos, los que trabajan en la construcción, por ejemplo, se llevan para la casa 1 kilo de clavo y se lo roban al dueño de la empresa constructora o del que le está pidiendo que le arregle la casa. Por debajo se llevan un tarro de pintura. Están aborreciendo lo bueno de ser honestos. Se encuentran un celular ahí no sé, en el bus, en el asiento que a alguien se le cayó, y agarran el celular, se lo llevan a estos extranjeros que están en Chile, que lo formatean, y son expertos en eso, son muy capos, y resulta que nadie se le ocurre, o muy poco se le ocurre, llamar a alguno de esos teléfonos que aparece ahí en el celular, para decirle, oye, ¿sabes que encontré este celular en el bus? Te lo quiero devolver. Vivimos en un mundo malo, pero estamos siendo partícipes de lo malo, aborreciendo lo bueno, lamentablemente. Siguiendo sus placeres, siguiendo sus vicios. ¿De qué sirve ir a la iglesia, hermano? ¿De qué sirve ir ahí a cantarle a Dios? Si al día siguiente estamos volviendo a lo mismo y no cambiamos, seguimos haciendo las mismas cosas. Claro, sirve mejor que estar viendo una pornografía ahí en internet. A lo mejor esa tarde ahí en la congregación algo va a hacer clic. Algo va a hacer clic ahí en la mente de la persona y va a recibir a Cristo. Pero les hablo a estos hermanos que ya se dicen cristianos hace tiempo.
que creen que porque dan una ofrenda o porque dan un diezmo a la iglesia, se creen con el derecho de seguir haciendo lo malo. Como si ya la salvación está totalmente en su bolsillo, está tan en su bolsillo que están libres, son libres de hacer lo malo y seguir participando de este mundo malo. Si realmente somos salvos, realmente habrá un cambio en nosotros. Realmente habrá un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva que nos habla a nuestro corazón y que nos dice, estás mal en lo que estás haciendo. No es correcto. Y el Espíritu nos va a hablar y nos va a amonestar y nos va a perseguir porque Él ya nos salvó. Dios ya nos salvó. Entonces no va a querer perder algo que ya se salvó con el sacrificio de Cristo. Estamos en un mundo malo que nos enseña el pecado de robar, el pecado de mentir, el pecado de matar, de fornicar, donde se aborrece lo bueno y al aborrecer lo bueno se ofende a Dios. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a tomar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá. Cometer pecado, allá aprendí a robar, allá aprendí a matar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, espinas coronado. Su rostro le miré, estaba ensangrentado y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. ¿Me estás oyendo, pecador? Por ti y por mí Cristo murió en la cruz. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a mentir, allá aprendí a fingir, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, de cometer pecado, allá aprendí a robar, allá aprendí a fumar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús,
espinas coronado. También su rostro le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Aborrecedores de lo bueno. Dios nos da el poder de discernir entre lo bueno y lo malo, como por ejemplo se lo concedió al rey Salomón. En 1 Reyes capítulo 3, versículo 9, está hablándole Salomón a Dios y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y muchas veces nosotros tenemos que pedirle exactamente lo mismo a Dios. Poder discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces nosotros tenemos que clamarle al Señor todas estas cosas. No solamente para poder gobernar la iglesia de Dios, sino incluso para poder gobernar nuestra propia vida o nuestra familia. ¿Recuerden lo que pasó con Salomón? Salomón, Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, pero finalmente él se apartó incluso haciéndoles lugares de idolatría a sus miles de mujeres, a sus 1000 mujeres que tuvo. Más tarde Salomón escribió Eclesiastés para describir con sabiduría esta vanidad del hombre en la cual él mismo cayó y todos sus errores. Todos los errores que él mismo cometió. Salomón, ahí en Eclesiastés 5, del 17 al 18, según la versión NBI, nos plantea el pensamiento errado de qué es lo bueno. Salomón en ese momento nos habla estos versículos, pero en el fondo significa lo errado. Dice: además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria, refiriéndose al hombre. He aquí, pues, el bien que yo he visto, dice Salomón, confundido en ese momento, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y muchos de los que hoy día están perdidos, y hay millones en el mundo, creen que lo bueno es comer y beber. Creen que lo bueno es gozar, vacacionar, deleitarse del trabajo, del dinero, del esfuerzo, deleitarse en su propio esfuerzo, en su humanismo, fatigarse y buscar el descanso de esa fatiga. Y creen que eso es bueno. El lograr descansar de su trabajo y de la fatiga. Y no entienden que Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso de nuestras malas obras, las cuales Él transforma por el poder del Espíritu Santo en nosotros en obras buenas. La Biblia define claramente lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y que debemos buscar eso, lo bueno, lo agradable y perfecto. Romanos 12, versículo 2, versión NBI. Dice la palabra: no se amolden al mundo actual. Clarito, no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente nueva, mente renovada. Así podrán comprobar, dice la palabra, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, no amoldándose al mundo actual que está asediado por el pecado, en donde se aborrece lo bueno, sino transformado mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento de Dios. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, debemos tener una relación con Dios para que Él vaya hablándonos a nuestra mente y renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. El Evangelio, hermano, nos enseña a discernir el bien del mal y nos hace libres del pecado y siervos de la justicia. Este pecado, hermano, que destruye al hombre, y la palabra de Dios nos hace libre de este pecado que nos destruye. La palabra de Dios es viva, es eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, de este corazón engañoso que dice la palabra, que es lo más engañoso que hay. Por eso, esa típica frase de Disney, ¿cómo es? Déjate guiar por el corazón, una onda así. Es erradísima, es muy errada, porque el corazón es muy engañoso. No debemos vivir una vida guiada por nuestro corazón engañoso, un corazón no transformado. Jesús, hermanos, se presenta como la luz de este mundo que alumbra a todo hombre que está en tinieblas. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de lo bueno, de la verdad, de lo que es correcto, que no sean aborrecedores de lo bueno, sino amadores de lo bueno y aborrecedores de lo malo, que conozcan realmente cuál es la voluntad de Dios perfecta y cuál es la voluntad agradable de Dios. A lo mejor para ti es agradable vivir en pareja, pero no es agradable a los ojos de Dios. A lo mejor para ti es agradable fornicar, pero no es la voluntad perfecta y agradable de Dios. A lo mejor para ti fue agradable haber ayudado a alguien a hacerse un aborto para que no se le complicara la vida, pero has sido cómplice de un asesinato. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ya sabes estas cosas, vas conociendo las Escrituras, sabes hacer lo bueno y no lo haces, claro que es pecado. Los pecados de omisión, los pecados de comisión serán llevados a juicio. Será condenado tanto aquel que no hace el bien que sabe que debe hacer, sino también el que hace el mal que sabe que no debe hacer. No hacer el bien que debe hacer o hacer el mal que no debe hacer, ambos son considerados pecados. Entonces es momento, incluso todos los días, examinar nuestras conciencias a la luz de las Escrituras, examinarnos en oración cuando estamos frente a Dios, para no ser hipócritas. Por eso que Dios nos manda a pedir perdón por nuestros pecados, porque todos los días erramos, nos equivocamos profundamente. Dios quiere todos los días, o todas las veces que vayas en oración, que te examines, que vayas con un corazón dispuesto a que Dios te cambie, te transforme, te perdone, te haga realmente una nueva criatura. No debes aparentar ser bueno o serlo solamente cuando alguien te está mirando, como para la tele, como dicen algunos. Pablo le escribe a los Gálatas en 4:18, Gálatas 4:18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, dice. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente, dice Pablo, cuando estoy presente con vosotros. Es decir, no solamente tienes que comportarte bien ahí dentro de las cuatro paredes del lugar donde se reúnen, o mostrarte buenito porque tu líder al cual tú amas, o tu pastor al cual tú respetas, quiere que se dé cuenta lo bueno que eres tú, sino también tiene que demostrárselo al fulano con el cual te encuentras en la calle y te hace un mal gesto, o al funcionario público al cual tú vas y te trata horrible. No estoy contra los funcionarios públicos, pero eso es típico, ¿no es cierto? Que uno va a una oficina pública y ese funcionario público le da lo mismo si tú le agradaste o no le agradaste.
O si lo pillaste en un mal día, asegúrate los pantalones, porque probablemente te va a mandar a la punta del cerro a hacer trámite. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los últimos días, hermano? Lo que hemos estado revisando en esta serie de asediados por el pecado. Dice 2 Timoteo 3, del 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los postreros días como los que estamos hoy día. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que no les importa aborrecer lo bueno. Ellos se aman a sí mismos. Avaros, no importa que su avaricia condene al resto o destruya al resto. Vanagloriosos, que le importa a ellos mismos solamente su éxito. Soberbios, no están dispuestos a amar. Blasfemos, injurian a Dios o injurian al prójimo. Desobedientes a los padres, otros más que son aborrecedores de lo bueno, ¿no es cierto? Que es ser obediente a los padres. Ingratos, impíos, pecadores, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Y aquí viene nuestra frase, aborrecedores de lo bueno. Estamos en estos tiempos, hermano. Este es el carácter nuestro, que era nuestro antes de venir a Cristo. Muchas de estas características nosotros las poseíamos, estábamos arraigados con ellas. Pero ahí aquí el sacrificio de Dios, bendito sea el Señor, que nos ha salvado y nos ha perdonado y nos ha transformado y nos está transformando día a día. Toda esta lista de calificativos del carácter de los hombres en los últimos tiempos está en plural, fíjese. Habla en plural. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está hablando de un número grande de gente. Está indicando que son muchos cuyo carácter predominante será aborrecer lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Es propio, hermano, de sociedades en decadencia, como lo que vemos en Europa, por ejemplo, sociedad en decadencia, en Estados Unidos, aquí mismo en Chile y en Latinoamérica. Sociedades donde el mundo impío nos asedia con el pecado. Estamos siendo rodeados de diferentes placeres, cada vez más posibilidades de cometer actos que desagradan a Dios, que nos hacen aborrecer lo bueno. Somos guiados según nuestros propios reglamentos, sin considerar al Creador. La NBI dice ahí en el profeta Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un mundo en donde se nos dice que nos dejemos guiar por nuestro corazón. Si quieres sacarle la ropa a tu novia, sácasela. Y no se la devuelvas. ¿Entiendes? Un mundo que para disimular, camuflar o esconder la realidad del corazón, de este corazón humano engañoso, se pone máscaras, se cubre de apariencias, es hipócrita, se cubre de argumentos sutiles, incluso huecas filosofías y sutilezas. Y aparecen todos estos movimientos mundiales, todas estas filosofías, aparece la masonería para hablarnos de la libertad del espíritu, de poder decidir, de respetar todos los credos, de ser alguien que tolera todo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay que tener cuidado, hermano. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado que a las iglesias mismas ha entrado gente que están entrando tradiciones de hombres. Como decía al principio de la introducción, cartas cristianas, Halloween cristiano, en Suecia, pornografía cristiana, hermano. Por Dios. Y aquí en Chile, ¿cuántas cosas? Bueno,
lo que es más aceptado, por ejemplo, la celebración de la Navidad, que era un paganismo, que lo hemos aceptado y le hemos dado características nuestras para recordar a Cristo. Pero ese no era el origen. Se nos ha enseñado, se nos enseña en el colegio estas famosas hipótesis del Big Bang y evolución que nadie ha comprobado jamás. Pero se ha reemplazado la palabra de Dios por esas estupideces. Todos, hermanos, éramos aborrecedores de lo bueno. Todos. El Salmo 53:3 lo establece, dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Ni siquiera tú, Benjita, haces lo bueno. Ni siquiera tú, Laura, haces lo bueno. Ni siquiera yo. Todos nos habíamos corrompido. No hay quien haga lo bueno. Por eso necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo para poder entrar a la presencia de este Dios santo, santo, santo. El Salmo 14:3 también dice lo mismo. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y por supuesto también, si alguien dice, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento dice lo mismo. Romanos 3, versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, hermano, olvida lo malo que hacías. Deja el camino malo y sigue lo bueno. Jesucristo está contigo. No temas, pues Él te va a ayudar en los momentos difíciles para poder superar ese corazón engañoso, pues te ha provisto de un corazón nuevo, espiritual. Él te ayudará, Él te sustentará. Jesucristo saca todo lo malo de ti con su sacrificio. Cree profundamente en ello. Él terminará de limpiar lo que aún a ti te resulta sucio en tu vida. El Padre lo puede hacer si confías en la obra salvadora de Cristo por ti y en la obra santificadora del Espíritu Santo. Él romperá las cadenas que te atan a la maldad y sacará todo lo malo de ti. ¿Para qué? Para que ya no aborrezcas lo bueno, sino que de buena voluntad hagas el bien.
manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies, no solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies, no solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema aborrecedores de lo bueno. Entonces, aborrecer lo bueno es aborrecer la sabiduría, el temor de Dios, aborrecer también el llamado de Dios, el consejo de Dios, la reprensión de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 29, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Viene una consecuencia, hermano, eso. Cuando tú decides aborrecer la sabiduría de Dios y también aborrecer el temor de Dios. Dice Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Señor. Cuando aborreces lo bueno, cuando aborreces la sabiduría de Dios, cuando no escoges el temor de Dios, cuando en definitiva pecas contra Dios, estás defraudando tu alma y estás amando morir eternamente. Estás amando separarte eternamente de Dios. ¿Quieres vivir solo en esta vida haciendo lo que se te da la regalada gana? ¿Estás queriendo también morir eternamente separado de Dios? La muerte segunda. El desprecio divino también obtendrás en esta vida. Obtendrás oraciones no contestadas si aborreces lo bueno. Habrá calamidad en tu vida, habrá destrucción, habrá tribulación, sufrimiento, angustia. Y finalmente, muerte, si aborreces lo bueno. Proverbios 1, del 24 al 32, dice todas estas cosas. Por cuanto, dice la palabra, llamé, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano, dice el Señor, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Desechaste lo bueno que había ahí en la palabra. ¿Y quisiste hacer? No. Es que esto es legal en Chile. Es que esto es legal en mi país. Esto se puede hacer. El Señor no te está hablando de eso. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué va a hacer el Señor? También dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino violentamente. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, dice Dios, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y vaya esto que va a suceder en la gran tribulación que está profetizada.
Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué pasará? Comerán del fruto de su camino. No esperarán que le vaya bien, que Dios se apiada si nunca han querido hacer la voluntad de Dios, si nunca han querido respetar el consejo de Dios y han menospreciado toda la reprensión divina. No querrán comer un fruto sabroso al final del camino. Dice la palabra, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así es declara la palabra ahí en Proverbios 1, del 24 al 32. Los que le aborrecieron, los que le desecharon. Por eso ahí en Proverbios 1, 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Proverbios 5 también, del 11 al 14. Otra cosa que este mundo o muchas personas, nos referimos, aborrecen. Estamos hablando de Dios. Aborrecen el consejo divino de la palabra de Dios. Dice Proverbios 5 del 11 al 14. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Aborrecí el consejo, y por eso gemirá al final, cuando se consuma tu carne, cuando se consuma tu cuerpo, y digas eso. No espere ese momento, hermano. No espere ese momento, auditor, que aún no ha recibido a Cristo. No llegues a decir algún día, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad e incluso de la congregación. En medio de la sociedad y de la congregación. ¿Viste que le estamos hablando no solamente a gente del mundo, sino que le estamos hablando a la iglesia? Porque hay muchos que están entre nosotros y aborrecen el consejo de Dios. Y en casi todo mal han estado y siguen estando. En medio de esta sociedad y en medio de la congregación. El Salmo 107, 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, y por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuál fue la consecuencia de aborrecer el consejo del Altísimo? Tinieblas, sombras de muerte, peligros de muerte, cárceles, aprisionados en aflicción y en hierros, esclavitud espiritual y aflicciones. ¿Cuánto de los jóvenes o de los no tan jóvenes han terminado en la cárcel por aborrecer lo bueno y amar lo malo? ¿Cuántos han aborrecido la reprensión divina cuando Dios nos reprende? Conocemos la palabra de Dios y la palabra nos reprende. Y nosotros no hacemos caso de eso, y aborrecimos el consejo y la reprensión. Proverbios 5, del 11 al 12 dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Decíamos recién, y mi corazón menospreció la reprensión. Consecuencia entonces, una vida de error tras error, termina en condenación. Y Proverbios 10, 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción de Dios, pero quien desecha la reprensión, yerra. Y vaya que yerra, porque echa a perder el final de su vida. Aborrecer, hermanos, otra cosa buena, la corrección divina, el consejo, la reprensión,
y también cuando Dios nos corrige. Proverbios 15:10, la reconvención, dice, es molestar al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Consecuencia entonces de aborrecer la corrección de Dios, muerte espiritual. Estamos hablando de que muchos en este mundo, conociendo la luz que da Cristo, que Cristo es luz en las personas, que Cristo cambia a las personas y las cambia para bien, es una luz espiritual, aborrecen la luz espiritual que es Cristo. Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, habla Jesús y dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, que es Cristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y por eso que no va a Cristo, porque no quiere que lo que ha hecho le sea reprendido. Pero es mejor que seamos reprendidos en esta vida y nos arrepentamos y vayamos al Señor, que sufrir eternamente las consecuencias de haber aborrecido lo bueno y no haber recibido a bien la reprensión de Dios, no haber ido a la luz, no haber dejado las tinieblas, no haber dejado nuestras obras malas. La consecuencia, hermano, condenación. Condenación, dice Cristo. Juan 3:18 dice, el que en él cree, dijo Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 1, 28 al 32 lo habíamos mencionado en antes. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó lo que Dios dijera, no les importa para nada lo que diga la Biblia, no están interesados en leerla, ni saber lo que dice, nada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, no eran unos ignorantes esto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen a pesar de haber entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se entretienen ahí viendo películas o siguiendo por las pantallas o en los diferentes medios con los que practican fornicación. Y ahora le llaman vivir en pareja. Y ahora le llaman libertad sexual. Ahora le llaman feminismo. Ahora le llaman derechos de la mujer. Ahora le llaman ser libres de elegir. La consecuencia, dignos de muerte. Dice la palabra, son dignos de muerte. Muerte final. Por supuesto, una de las cosas que se aborrece, que son buenas, es la paz que da la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios no es solamente información que uno se tiene que grabar y que asusta y que lo que va a pasar si no lo hago. La palabra de Dios da paz. La salvación te da paz. El que Dios te diga en su palabra que porque has creído en el sacrificio de Cristo, porque ahora haces su voluntad, tendrás vida eterna y vivirás con Él. Que ya no habrá muerte de la cual no te puedas levantar. Que ya no habrá sepulcro frío del cual no puedas salir. Pero igual terminas aborreciendo esa paz que te da la palabra de Dios cuando no quieres hacer lo bueno. Salmo 120, versículos 6 y 7 dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Me hacen guerra, dice el Señor, y aborrecen la paz que doy. Y muchas veces el hombre le hace la guerra a Dios, porque tienen muchas preguntas y no saben responderlas. Y no van a un lugar o no van a donde una persona, como un maestro, como un pastor, correctamente enseñado, para tratar de responder esas preguntas que les resultan difíciles de contestar por cosas que le han sucedido en la vida. Y por falta de sabiduría divina, se quedan ahí haciéndole la guerra a Dios, peleando contra Dios, cuando lo mejor sería acercarse a Dios y preguntarle tantas dudas que hay de repente en el hombre. Si hay cosas que no entiendes, como por ejemplo, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿O por qué existe la maldad? Pregúntaselo a Él. Escudriña las Escrituras. Ve a Dios con humildad, tal como estás. Aunque te sientas sucio, aunque te sientas deprimido, aunque te sientas destrozado, aunque estés apurado en una respuesta, ve en humildad. Él de algún modo, si vas verdaderamente arrepentido y humilde, Él te acogerá y dará las respuestas a las preguntas que te ahogan. Porque preguntarle a Dios, porque hay hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción. ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. ¿Por qué preguntarle a Dios? Porque hay niños maltratados, porque hay viejos olvidados y gente sin corazón. ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios el rencor de unos a otros, si el porqué está en nosotros, que perdimos la razón. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para
extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Asediados por el Pecado, el capítulo Aborrecedores de lo Bueno. Dentro de las otras cosas que también aborrecemos es el conocimiento de Dios. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo los necios amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este conocimiento de Dios que es necesario para nuestras vidas. La NBI, la versión NBI dice: ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Así dice la NBI con respecto a Proverbios 1:22. Claramente Dios quiere que nosotros tengamos pleno conocimiento de Él, de su palabra, porque así entenderemos qué es lo que es bueno y lo malo. Estamos en este mundo asediados por el pecado, y sin ese conocimiento de Dios, sin esa palabra que nos guíe, difícilmente iremos por el camino correcto. Aborrecer, el apartarse del mal, también es algo que es muy común. La gente le dice a los familiares, por ejemplo, que están apartados, le dicen: apártate de eso que estás haciendo, deja de tomar, deja la droga, deja de hacer esa maldad, deja de mentir, deja de hacer esto. Y aborrecen el apartarse del mal. Proverbios 13:19 dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Claro. Dios lo llama necios, a quien abomina, a quien aborrece apartarse del mal. Muchos se quejan muchas veces de las consecuencias de lo malo, pero finalmente no lo dejan. Tanto de esos conocemos, que se quejan, por ejemplo, de los problemas, por ejemplo, que causa el alcoholismo. Se quejan de los problemas que causa la droga. Se quejan de los problemas que le causa, por ejemplo, el cigarrillo. Y ahí están, siguen fumando. Siguen soportando las consecuencias del mal y prefieren eso a apartarse del mal. La palabra de Dios para todos nos habla de un acto de corrupción del liderazgo, que es importante que nosotros sepamos. Los líderes también se corrompen, hermano, y también en nuestras iglesias puede suceder eso. Miqueas, el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Habla la palabra de Dios para todos. Dice: luego dije: escuchen, líderes de Jacob y jefes de las naciones de Israel. ¿Acaso no saben lo que es la justicia? La Reina Valera 1960 dice, el capítulo 3, versículo 2 de Miqueas dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Y la PDT, la palabra de Dios para todos, dice: ustedes odian el bien y aman el mal. Le arrancan la piel a la gente y le quitan la carne de sus huesos. Hasta ese nivel de maldad. Devoran a mi pueblo, le quitan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como para echarlo al caldero, dice Miqueas, como carne para la olla. Cuando llamen al Señor, Él no les responderá.
Esconderá su rostro de ustedes por todas las maldades que han hecho. Esto dice el Señor, en contra de los profetas que extravían a su pueblo y que los confunden. Anuncian la paz cuando tienen algo para morder, pero declaran la guerra a quien no les da de comer. Por eso, todo lo que verán será como la noche. En lugar de tener visiones, estos profetas verán oscuridad, porque están diciendo cosas que le convienen, en el lugar que le convienen y porque le conviene. El sol se ocultará para los profetas, dice la palabra. Sus días serán oscuros. Los videntes estarán avergonzados. Los que leen el futuro quedarán en ridículo. Todos ellos se quedarán callados porque Dios no les responderá. En cambio, dice, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor, dice Miqueas, y lleno de justicia y poder. Por eso puedo decirle a Jacob cuál es su rebelión y a Israel cuáles son sus pecados. La iglesia de Dios tiene que estar apercibida, hermano, del mal. Estamos en un momento complicado en la iglesia de Dios. En el último tiempo se manifestará también, está profetizado, el anticristo. Y hay muchos anticristos, pero estará también el personaje anticristo. Y el carácter de los hombres será aún más evidentemente pecaminoso y aborrecedores de lo bueno. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al 12. Dice, entonces se manifestará aquel malvado, está hablando el anticristo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Así que ver milagros, señales y prodigios no siempre es de Dios, hermano. Si está de algún modo guiando a las personas al error, a aborrecer lo bueno, a aborrecer la reprensión divina, el consejo divino, la palabra de Dios, la paz que da Dios, son prodigios falsos. Con toda perversidad, dice, este anticristo engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y hoy día muchos en el mundo no creen en la verdad de Dios, no creen ni siquiera en el Génesis, y le creen al Big Bang, le creen a la evolución, y le creen las mentiras que hablan los diputados, los senadores, los presidentes, los líderes políticos, los líderes sociales, los sociólogos, los filósofos, los pensadores, huecas filosofías y sutilezas. Finalmente se terminan deleitando en el mal, no creyendo en la verdad, aborreciendo lo bueno. Pero el destino de lo que hacen lo bueno será diferente. Deuteronomio 12:28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, dice el Señor, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti y para siempre. Y Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz. Pero ¿cuál será el destino final de los aborrecedores de lo bueno? Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué te parece? Aquí está con nosotros nuestro amigo Malicio Carnales. ¿Qué te parece, Malicio Carnales, todo esto del destino final de los aborrecedores de lo bueno? Uf, ya era hora de que te hiciera. Te andaba, mientras tú andas hablando, yo te decía así, Mauricio. Pero bueno, ¿a quién le dijeron que hablara? ¿A ti o a mí? A mí.
No, pues, yo dije que le di la palabra, le di la palabra a Malicio. Se usa hablar Benjita. Bueno, pero ya, está bien lo que has hablado, Benjita. Muy bien, me gusta cuando hablas. ¿Ya qué le querías preguntar a Malicio? Pregúntale al tiro, aprovecha que está aquí ahora. ¿Fuiste a dar un paseíto con tu hijo o no? ¡Oh, el cabro chico despuntó! ¡Shh! Claro, me saco a pasear cada 15 días. Que la mamá me lo presta cada 15 días. Oye, pero todavía no hay hecho nada con... ¿Cuándo te vas a casar con la mamá de tu hijo? Está difícil la cosa. Pero, bueno. Yo espero que el Chapo, cuando vuelva de allá del Salvador, quiero reunirme con él. Porque yo sé que él puede darme consejo en esto. ¿Escuchaste algo en tu celular? ¿Qué cosa? ¿Escuchaste algo del programa en el celular? Ah, sí, bu. Venía escuchando por acá. Oye, es bueno el programa, bu. Porque aborrecedor de lo bueno, chita, le pegan a uno, le pisan los callos, bu. Porque, mira, ¿quién de todos nosotros hace lo bueno? ¿Tú haces las cosas buenas? Cuando tu papá te manda, ¿obedecí o no? Ni la Laura, ni yo, ni mi papá hacemos lo bueno, casi no. Claro, justamente. No hay bueno ni siquiera uno. Solamente bueno es Dios. Pero claro, nos esforzamos en hacer lo bueno porque igual queremos agradar a Dios. Po. Queremos hacer la voluntad buena, agradable y perfecta, como dice su palabra. Y nos equivocamos todos los días y a cada rato. Y Benjita también se equivoca. Y a veces, por ejemplo, desobedece a papá. O desobedece a mamá. A veces tengo como un papelito en mi pieza. ¿Ya? Anotado que dice que tengo que hacer lo bueno, pero siempre, estoy seguro que siempre cuando llega la señora Eli... Hola. Sí, ahí sí. Es que yo a veces tengo un papelito anotado, a veces nomás, ¿Ya? en mi pieza que dice que tengo que hacer lo bueno, pero estoy seguro que cuando llega la señora Eli lo bota. No he visto yo ese papelito que tú dices. Es que a veces cuando tú tienes que revisar mi pieza, seguro que ya está botado. Sí, qué bueno. ¿Qué te parece? Oh, buena la idea. Yo le voy a decir al Kikín que haga lo mismo. Que haga la misma cuestión. ¿Cómo tienes que hacerla? ¿Qué cosa que escribir? En un papel, escribir, hacer lo bueno. ¿Ya? Y un asunto para ti también. Ah, qué bueno. Oye, sí, súper buena la idea. Ya, bueno, ¿qué opinas tú, Malicio, con respecto a lo que te pregunto? ¿Escuchaste el programa en el celular, decía? ¿Y qué opinas? ¿Qué opina realmente tu corazón? Bueno, que en realidad uno en general hace las cosas malas, pues. Es como que es rico. Igual cuando a uno le hablan de la palabra así de Dios, como que, ya me están hablando esta cuestión, ya va. Malicio, ¿Ah? ¿por qué de repente miraste a la puerta? Es que vi una señora que pasando, entonces yo pensé, chuta, entraron a robar aquí. Y me van a robar la bicicleta que hay afuera. Así, no, a veces... Pensaba que andabas viendo a tu hijo. No, pues no... ¿Dónde dejaste al Kiki? Cabrón, jugando yo. Estaba afuera jugando con un cabro chico. ¿Crees que yo quedaba jugando a la pelota? Bueno, de repente podría... Rico cuando viene el Kikín para que juegue un rato con el Benjita. Hacen bien. Oye, ¿y has ido a la iglesia? ¿Has aprovechado de repente ir a la iglesia? Bueno, he estado... Acércate más un poco. He estado jugando a la pelota. Y en realidad, chuta, me pongo a jugar toda la tarde a la pelota y después ya cuando terminamos de jugar la pelota ya terminamos la iglesia ya, po. Bueno, pero por eso que tienes que darte un tiempo
tienes que darte un tiempo para el Señor. Y así vas a empezar a aprender las cosas de Dios. Y el Señor va a hacer algo en tu vida. Algo hermoso. Porque el llamado es aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Es el llamado. No aborrecer lo bueno y hacer lo malo, sino que al revés. Po. Aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Y bueno, a lo mejor tienes que cambiarte de nombre. Que se ríe. ¿Cómo te llamáis, Malicio? A lo mejor tienes que ponerte Benicio. Buenicio. Le pones color. Porque, Don chistoso. porque se nota, su nombre tiene su significado en malo con su hijo. Tendría que llamarse Buenicio. Shh. ¿Y tú cómo te llamáis? Benjamín. A ver, ¿y cómo le podríais llamar? No, está bueno el nombre de mi hijo, está bien. El nombre bíblico, además. Benjamín. Sí, también, Benjamín. Ya, la idea entonces, hermanos, el llamado es aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. También en Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, tratar de hacer lo bueno delante de todos los hombres y por supuesto delante de Dios. No solamente para la foto, como decíamos. Como decía Pablo a los Gálatas, que no solamente trataban de hacer lo bueno cuando él estaba presente, sino cuando él estaba ausente también trataban de hacer lo bueno. Y Romanos 13:3 dice, porque los magistrados, los que imparten la justicia, las leyes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es típico, ¿no es cierto?, que nosotros de repente vamos por la carretera manejando. Si yo voy a una velocidad normal, a la velocidad permitida, voy respetando, voy con todas las condiciones, voy con la luz encendida, con mi cinturón de seguridad, con mis hijos, mi familia, en perfectas condiciones, los documentos en perfectas condiciones, voy respetando lo bueno según la ley, no tengo por qué tenerle miedo cuando el policía me haga parar, porque ¿en qué me puede pillar si no tengo nada malo, no vengo haciendo nada malo? No tengo por qué temer a la autoridad. Así también, si voy haciendo algo malo, si voy a exceso de velocidad, por supuesto, me va a dar un miedo terrible, voy a temer la autoridad que en ese momento me va a detener y me va a decir, usted viene a exceso de velocidad. Y me va a sacar un parte, me va a citar al tribunal, etc. Asimismo, si estás haciendo lo bueno dentro de la congregación y estás haciendo lo correcto ante tu pastor, te vea o no te vea, ante los líderes de tu iglesia, te vea o no te vea, estás haciendo lo bueno, no tienes por qué temer. Si ante Dios en secreto y también en público estás haciendo lo bueno, por supuesto no tienes nada que temer. Si eres amador de lo bueno, vas a recibir las promesas de Dios y todas las bendiciones del Señor. Así que sin el amor de Jesucristo y su luz, claro, todos estamos en tiniebla y hacemos lo malo. Pero si no fuera por ese amor de Dios y su misericordia, como Él nos salvó ahí en la cruz, como Él se puso en nuestro lugar, Él nos está dando la oportunidad ahora de salir del pecado, nos ha dado la oportunidad de ser libres del pecado y también nos da la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos y mostrarle al resto y mostrarle, por supuesto, a Dios mismo que nuestros aborrecimientos han cambiado y ya no aborrecemos lo bueno, sino que ahora aborrecemos lo malo y sentimos asco y nos da náuseas cuando pensamos en lo malo que éramos y sentimos vergüenza por todas las maldades que hacíamos. O si de repente también las seguimos haciendo de algún modo, y de seguro hay muchas que se hacen aún, nos debe dar vergüenza y debemos aborrecernos a nosotros mismos por haberlas hecho. Y no tener en menos
la reprensión de Dios y lo que Dios nos está hablando en su palabra. Queremos ahora sentir paz en nuestro corazón. Queremos sentir un corazón nuevo, este espíritu nuevo en nosotros, y queremos aborrecer ese corazón engañoso que antes nos llevaba por los malos caminos. Queremos ahora no abominar su santidad, no abominar a Dios, no hablar mal de Él, sino creer en lo que su palabra dice. Debemos creer lo que la Escritura dice, debemos abominar todas esas cosas que nos enseñan, darnos náusea, asco, esas cuestiones que nos tratan de hacer separarnos de Dios, como por ejemplo darnos picazón, alergia, que nos hablen de que el mundo se creó a sí mismo, que el Big Bang creó el mundo, que la evolución, que venimos del mono, de una ameba, que venimos del mono, del simio, debe darnos asco. Debemos aborrecer eso, debemos aborrecer lo malo, debemos ser agradables en nuestra forma de ser a la santidad de Dios, debemos amar su justicia, su santidad, su perfección, debemos querer de algún modo ser como Cristo, debemos aspirar a eso, a pesar de que decimos cada día, a veces tenemos días muy malos, a veces hay días en que parece que todo nos sale mal, incluso no honramos a Dios con nuestras palabras, con nuestros gestos, a veces andamos atravesados, pero la idea es que Dios cada día se glorifique más en nosotros y su persona esté más viva en nosotros, para que realmente reflejemos a Cristo y no estemos reflejando nuestra vanagloria, nuestro egoísmo, nuestros malos pensamientos, y de tal manera que las personas que viven alrededor realmente les guste estar con nosotros, en cuanto a que no somos amadores del mal, no tenemos vicios, no tenemos nada negativo de lo cual Dios se puede avergonzar de nosotros. Dios ha permitido que seas aborrecedor de lo bueno por un tiempo, pero hubo un día o hay un momento en tu vida que puede ser futuro, que puede ser incluso hoy día mismo, que siendo aborrecedor de lo bueno, seas transformado ahora en un amador de lo bueno y aborrecedor de lo malo. Eso lo puede hacer solo Dios, lo puede hacer solo Cristo. Si hoy es tu día, si hoy es tu momento, puedes ir en oración, puedes ir a Cristo. Y si tú eres un creyente ya arrepentido, pero te das cuenta que estás viviendo, estás bailando el vals de este mundo malo, y sin darte cuenta estás aceptando los eufemismos, las diferentes expresiones populares de las que hablábamos, y estás de acuerdo con el aborto, estás de acuerdo con vivir en pareja, estás de acuerdo con el matrimonio homosexual, estás de acuerdo con que las parejas de homosexuales o de lesbianas adopten hijos, que estás de acuerdo con que se legalice la droga, estás de acuerdo con tantas cosas malas. Entonces necesitas ir a la presencia de Dios en arrepentimiento, para que Dios te perdone y haga algo maravilloso hoy día en ti. Si tienes un pecado del cual no has podido salir, y con ese pecado del cual no has podido salir, o de esos varios pecados de los cuales todavía te sientes sucio o sucia, y con ello estás aborreciendo a Dios al mantener esos pecados, hoy puede ser el día de la limpieza total, pero no para que mañana te vuelvas a ensuciar, sino para que realmente quedes limpio de verdad. Aborrecedores de lo bueno es el tema de hoy, que espero que Dios haya hablado tu vida, y si hay algo que todavía falta en tu vida, ve a Cristo, ve al Señor, pues sin el amor de Cristo no podrías lograrlo. Sin el amor de Dios en tu vida,
tú no podrías resucitar para vida eterna. Entonces, bueno es alabar al Señor, bueno es alabar a Dios por su sacrificio en la cruz. Perdóname si acaso he pecado, perdóname si acaso he blasfemado. Tú sabes que nunca lo he querido, fallarte solo quiero ir a tu lado. Perdóname también mis pensamientos, perdóname Dios mío por tu palabra, que tú nunca desechas al que te ama, que tú nunca desprecias al que te habla. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte. Como dice tu palabra en el Salmo 130, 3 y 4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Deseo conocerte cada vez y así contigo ir yo caminando. Si ves tú mis caminos ya desviarse, poder tienes y así tú ayudarme. Enséñame a confiar en ti, Señor. Enséñame a vivir despreocupado, que tú por siempre seas mi pensamiento, porque quiero vivir siempre a tu lado. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte.